En las profundidades de la ciudad, donde el asfalto da paso a los adoquines viejos y el ruido del tráfico se ahoga bajo el peso de la historia, existe un lugar donde el silencio no es simplemente la ausencia de sonido. No. En la gran biblioteca central, el silencio es una entidad física. Es una masa densa, fría y pesada, capaz de aplastar el pensamiento racional y de amplificar los latidos de tu propio corazón hasta que suenan como tambores de guerra en tus oídos. Bienvenidos a la historia de lo que sucede cuando la curiosidad se convierte en obsesión y la obsesión en una condena eterna. Esta es la crónica de mi descenso. Mi nombre es Alejandro, y durante el último año, mi vida ha transcurrido en el corazón mudo de este edificio, el Scriptorium. Para la mayoría de los visitantes, la biblioteca es un lugar de luz, de mesas de roble pulido y estudiantes susurrando. Pero ellos no conocen el subsuelo, no conocen el Scriptorium. Es un ala subterránea, construida a finales del siglo XIX, dedicada exclusivamente a lo que los bibliotecarios llaman los textos irrecuperables. No me refiero a libros prohibidos por la Iglesia o el Estado. Me refiero a libros que la humanidad ha decidido olvidar. Registros de sociedades secretas que se extinguieron sin dejar herederos. Novelas que murieron en la imprenta antes de que nadie leyera la primera página. Manuscritos personales llenos de delirios que se desvanecieron en el aire viciado de habitaciones cerradas. El Scriptorium es un laberinto, un océano de estanterías de hierro forjado, oxidadas y negras, que suben 50 pies hacia un techo que rara vez se ve, perdido en una penumbra perpetua. El aire allí abajo es distinto. Huele a moho, a pegamento animal seco, a polvo de papel y, sobre todo, huele a tiempo estancado. La temperatura es constante, antinaturalmente baja. Un frío que no combate el calor, sino la vida misma. Se mete debajo de las uñas, se asienta en los pulmones. Cuando acepté el puesto de archivista junior, especializado en restauración, el viejo director me miró por encima de sus gafas con una mezcla de lástima y advertencia. No me habló de las horas, ni del sueldo, ni de la humedad. Me habló del archivero silencioso. Es una leyenda, me dijo. Una historia que los pocos investigadores que se atreven a bajar se cuentan para espantar el miedo. Dicen que el Scriptorium tiene su propio guardián. No es un guardia de seguridad, ni un bibliotecario anciano. Es algo más. Nunca lo verás de frente. Solo percibirás una sombra alta, delgada y gris, moviéndose entre los estantes a la velocidad de un suspiro. Nunca escucharás sus pasos, aunque el suelo sea de madera vieja que cruje bajo el peso de un ratón. Y sobre todo, él te ayudará. Esa es la trampa, su naturaleza servicial. Si buscas un texto y no puedes encontrarlo en ese caos catalogado por locos, solo tienes que dejar la ficha con la descripción en tu escritorio. Debes dejarla ahí, visible, bajo la luz de tu lámpara verde, e irte. Sal a tomar un café. Sube a la superficie a respirar el aire contaminado de la ciudad. Al regresar, el libro estará allí, justo encima de la ficha, frío al tacto, siempre helado, y ligeramente cubierto de un polvo gris que no parece de este mundo. Pero existe una regla absoluta, inquebrantable, sagrada, la única condición para sobrevivir en su dominio. Jamás hables. No le des las gracias. No pronuncies su nombre. No reconozcas su presencia. Si el libro aparece, tómalo, trabaja con él y actúa como si hubiera aparecido por arte de magia o por tu propia suerte. El archivero silencioso valora el silencio por encima de todas las cosas. El ruido es un insulto a su descanso. Al principio, lo ignoré.
Soy un hombre de ciencia, de datos, de hechos tangibles. Lo tomé como una novatada, una broma macabra para asustar al nuevo. Pero mi proyecto de tesis, un estudio exhaustivo sobre la arquitectura funeraria de la ciudad durante la Gran Peste de 1908, estaba estancado. Necesitaba algo imposible de encontrar. Un viejo plano catastral de la ciudad, trazado a mano por los ingenieros sanitarios de la época, que detallaba las fosas comunes no marcadas. Ese plano no existía en ningún índice digital. No estaba en las cajas. No estaba en los microfilms. Esa tarde de martes, el scriptorium estaba particularmente callado. El silencio era tan denso que sentía la presión en mis tímpanos, como si estuviera sumergiéndome en aguas profundas. La soledad era absoluta. Mi único compañero, Elías, se había marchado temprano por una migraña. En un momento de frustración, y quizás de desafío inconsciente a la superstición, escribí en una ficha: plano de sepulcros clandestinos, Distrito Sur, peste de Omienowa Sute Opt. Dejé la ficha en el centro de mi mesa de trabajo. Apagué la lámpara, dejando solo la luz de seguridad del pasillo, y salí a buscar agua. Caminé por el largo corredor, escuchando el eco de mis propios pasos, sintiéndome estúpido. Solo fui al baño, me lavé la cara con agua fría y regresé. No pasaron más de 5 minutos. Cuando volví a entrar en mi cubículo, el aire había cambiado. La temperatura había descendido 10 grados. Mi aliento formaba pequeñas nubes de vapor frente a mí. Y allí, sobre mi mesa, la ficha había desaparecido. O eso creí al principio. Al acercarme, vi que estaba debajo de algo. No era un plano enrollado. Era un libro, un diario masivo, encuadernado en un cuero marrón que parecía piel curada de forma amateur, agrietada y reseca. No tenía título en el lomo. Me senté, sintiendo como las piernas me fallaban. Alqué la mano y toqué la cubierta. Estaba helada, tan fría que sentí una punzada de dolor en las yemas de los dedos, como si hubiera tocado hielo seco. Abrí el libro. No era un texto impreso. Eran anotaciones manuscritas. Cientos de páginas escritas con una letra elegante, apretada y temblorosa, en una tinta que había virado al color del óxido. El título en la primera página decía: Relatos del fin de los días. Bitácora de un enterrador. Pasé las páginas con reverencia y terror. Y allí, doblado en 4 partes entre las páginas centrales, estaba el plano. El mapa exacto que necesitaba, garabateado con notas marginales sobre el miedo a ser enterrado sin ritos, sobre el sonido de la tierra cayendo sobre ataúdes vacíos. Alguien o algo me había escuchado. O mejor dicho, me había leído. Miré hacia la oscuridad de los pasillos, hacia las filas interminables de estanterías que se perdían en la negrura. No vi nada, pero sentí una mirada, una presión en la nuca. La sensación de que, en algún lugar entre el estante 84 y el 85, algo alto y delgado me observaba con una paciencia infinita. Recordé la regla. Mordí mi lengua. No dije nada. No exclamé sorpresa. Simplemente asentí, con la cabeza baja. Tomé mi lápiz y comencé a trabajar. Esa noche no dormí. La ayuda me había costado la tranquilidad. La sombra se hizo constante en las semanas siguientes. Ya no era una leyenda. Era mi compañero de cuarto. La veía por el rabillo del ojo, siempre en la periferia de mi visión. Una mancha de polvo humano que se desplazaba sin hacer el menor ruido. A veces estaba al final de un pasillo. A veces justo detrás de una columna. Nunca se acercaba lo suficiente para ver sus rasgos, pero su presencia era tan tangible como el olor a papel viejo.
Me obsesioné con el silencio. Me convertí en un monje de mi propia investigación. Dejé de hablar con Elías dentro del scriptorium. Utilizábamos notas adhesivas amarillas para comunicarnos cosas banales como ¿quieres café? O ya me voy. Temía que una palabra inoportuna, una risa fuera de lugar, pudiera despertar la ira de mi benefactor, o peor aún, que pudiera ofenderlo y que dejara de ayudarme. Porque la ayuda se volvió adictiva y se volvió siniestra. Dejé de buscar el conocimiento por los canales oficiales. ¿Para qué molestarme con el catálogo digital si el archivero me lo entregaba? Empecé a pedir cosas más oscuras, más específicas. Un día pedí un libro sobre las sectas ocultistas de la ciudad industrial. Regresé del descanso y encontré un diario personal del líder de la secta, escrito en primera persona. Detalles íntimos, confesiones de crímenes, rituales de sangre descritos con una frialdad clínica. El libro olía a incienso y a sangre seca. Otro día, pedí registros sobre los incendios provocados en los orfanatos en los años 20. Apareció una caja de zapatos llena de fotografías chamuscadas y cartas de despedida de las institutrices. Me di cuenta de un patrón perturbador. El archivista silencioso no me traía libros de historia general. No me traía enciclopedias. Me traía los restos personales. Los textos que la gente había querido olvidar o que murieron antes de que pudieran quemarlos. Me traía el dolor destilado en papel. Él no era un guardián del conocimiento. Era un guardián del trauma. Estaba curando mi obsesión académica, alimentándola con la misma enfermedad que lo había consumido a él. Empecé a investigar al propio fantasma. Lo hice en absoluto secreto, como si estuviera cometiendo un adulterio. Pasaba las mañanas, antes de bajar al sótano, buscando en los archivos digitales registros de trabajadores desaparecidos, de accidentes laborales en la biblioteca. Sabía que su nombre era el tabú máximo, pero necesitaba conocer su tragedia para entender el alcance de su poder sobre mí. Y lo encontré. Encontré un viejo informe administrativo, amarillento y digitalizado con mala calidad, fechado en noviembre de 1908, justo después del gran terremoto del Cordón. El informe detallaba el colapso de la sección oeste del scriptorium original. Las estructuras de hierro, entonces nuevas, habían cedido ante el temblor de la tierra. Toneladas de libros y metal se habían venido abajo. Un joven archivista, de apenas 25 años, había sido reportado como desaparecido. Su nombre era Sebastián. El informe forense, fechado 3 semanas después del sismo, era desolador. El cuerpo de Sebastián había sido encontrado no bajo los escombros del techo, ni bajo vigas de acero, sino bajo una montaña de libros. Miles de volúmenes que se habían desprendido de las estanterías superiores y lo habían sepultado en una tumba de papel. Pero la parte más terrible, la nota al pie que me heló la sangre, decía lo siguiente. El sujeto fue hallado protegiendo con su cuerpo una colección de novelas románticas de un autor local menor. Textos sin valor histórico ni literario. Sebastián había regresado al edificio en ruinas, mientras la tierra aún temblaba, no para salvar las grandes obras maestras, no para salvar la Biblia de Gutenberg o los mapas fundacionales, sino para salvar libros que nadie leía. Libros olvidados. Murió aplastado por la indiferencia de la humanidad hacia lo trivial. Murió por proteger lo que nadie más quería. Su silencio. Entendí entonces. Su silencio no era un acto de vigilancia autoritaria. Era una manifestación de su dolor. Su condena era pasar la eternidad en ese sótano, curando la herida del olvido, asegurándose de que alguien, aunque fuera una sola persona,
leyera y tocara esos libros malditos. Pero mi investigación tuvo un precio. Él lo supo. Al día siguiente de descubrir su nombre, el ambiente en el scriptorium cambió. Ya no era frío, era hostil. Las estanterías comenzaron a vibrar cuando pasaba cerca, un zumbido de metal bajo tensión. Las luces parpadeaban con un ritmo que parecía un código morse de advertencia. Los libros que me prestaba empezaron a aparecer en mi mesa de formas violentas. Ya no estaban colocados con delicadeza. Los encontraba abiertos, con las páginas arrugadas, o tirados en el suelo como si hubieran sido arrojados con rabia. Y ya no estaban cubiertos de ese polvo sutil. Ahora venían cubiertos de una capa espesa de arcilla seca y grumosa, tierra de cementerio, como si hubieran sido extraídos de una fosa reciente. La advertencia final llegó un viernes. Llegué a mi escritorio y no encontré un libro. Encontré un objeto que pertenecía a otra época, un antiguo índice de tarjetas de madera, de esos cajones largos y estrechos que ya no se usan. Estaba sobre mi silla. El cajón estaba abierto en una sección específica. La tarjeta separadora, marcada con una huella digital hecha con hollín y grasa, tenía un encabezado escrito a máquina. Sebastián, el archivero silencioso. Tragué saliva. El aire se sentía sólido en mi garganta. Miré dentro del cajón, detrás de ese separador. Solo había una tarjeta, una ficha de préstamo, nueva, blanca, inmaculada. Me acerqué, temblando. En el campo donde debería ir el título del libro, estaba escrito a mano, con esa misma tinta color óxido que había visto en el diario de la peste. Estaba mi nombre, Alejandro. Y en la fecha de devolución solo había un símbolo, infinito. Mi nombre estaba en el índice. No como lector, sino como parte de la colección. Comprendí el juego macabro. El archivista no quería que yo leyera sus libros para aprender. Él no estaba buscando un estudiante, estaba buscando un reemplazo. Me había estado cebando, dándome sus tesoros, robándolos de su propia tumba de papel, con la esperanza de que yo me obsesionara tanto que me quedara allí para siempre. Él quería que yo me uniera a la condena eterna de catalogar y proteger lo que nadie jamás buscaría. Quería descansar, y me había elegido a mí para cargar su peso. El clímax llegó esa misma noche. Una tormenta eléctrica azotaba la ciudad arriba, pero en el sótano solo se sentía la vibración de los truenos a través de las paredes de cimiento. Estaba solo. Elías no había venido en 2 días. Me había enviado un mensaje diciendo que ya no soportaba el frío. Yo estaba de pie en el centro del scriptorium, bajo la única luz cenital que parpadeaba. El frío era insoportable. Mis dedos estaban azules. Tenía que irme. Tenía que renunciar, subir las escaleras, salir a la lluvia y no volver nunca más. Pero sentí una necesidad abrumadora, casi sobrenatural, de devolverle sus libros, de cerrar el ciclo, de aliviar su carga, aunque fuera por un momento, antes de huir. Tenía el diario de la secta, el plano de la peste y las cartas del orfanato en mis manos. Eran su única posesión, el único testimonio de que Sebastián había existido y de que su sacrificio había valido algo. Yo no podía irme sin hablarle. El silencio era su veneno, pero también su agonía. Si rompía el silencio, si reconocía su dolor, tal vez, solo tal vez, rompería el ciclo. Caminé hasta el centro del pasillo principal, donde las sombras eran más densas. Dejé los libros en el suelo, apilados con cuidado. Saqué una hoja de papel blanco de mi bolsillo, y en ella, con un rotulador negro, escribí solo 2 palabras.
2 palabras prohibidas. 2 palabras que romperían la única regla de supervivencia de este lugar. Escribí: Gracias, Sebastián. Dejé la nota sobre la pila de libros. Y entonces lo dije. Mi voz sonó extraña, ronca, como si no la hubiera usado en años. Rompí el silencio sagrado del scriptorium. Gracias, Sebastián. Ya puedes descansar. El efecto fue inmediato. Y fue catastrófico. El silencio se rompió, no con un susurro, sino con un rugido sordo, el sonido de miles de toneladas de papel, cuero y madera chocando entre sí. Las estanterías de hierro, que subían 50 pies hacia la oscuridad, gimieron. El metal se retorció. Los libros comenzaron a volar de los estantes, no impulsados por la gravedad, sino por una fuerza horizontal, una rabia cinética. Era un huracán de papel, hojas sueltas, portadas de cuero, volúmenes pesados. Todo giraba a mi alrededor en un vórtice de violencia. Me cubrí la cabeza, cayendo de rodillas. El polvo se levantó como una tormenta de arena gris, cegándome, asfixiándome. Y entonces, en el ojo de la tormenta, en el pasillo central frente a mí, se materializó. No era una sombra. Ya no. Era un hombre joven. Vestía un chaleco de lana gris, pasado de moda, y unos pantalones de tela raída. Llevaba gafas redondas, con uno de los cristales roto. Pero lo más aterrador no era su ropa, era su estado. Estaba completamente cubierto de polvo de papel y arcilla seca. Su piel era tan pálida como las páginas en blanco de un libro virgen. Su cabello estaba enredado con fragmentos de encuadernación y trozos de hilo. Su cuerpo parecía aplastado, ligeramente asimétrico, como si sus huesos hubieran sido reacomodados a la fuerza y mantenidos juntos solo por la voluntad de su espíritu. Llevaba siglos de olvido y peso sobre sus hombros, y por primera vez en la historia de la biblioteca, me miró, directamente a los ojos. No había ira en su mirada. Yo esperaba furia demoníaca, esperaba ser despedazado por romper la regla. Pero no. Sus ojos, detrás de los cristales sucios, estaban llenos de una pena tan profunda, tan abismal, que sentí ganas de llorar. Una soledad geológica. Él no quería atacarme. Él no quería que yo me fuera. Él quería que me quedara. Quería compañía en su tumba. Lentamente, con un movimiento que hizo crujir sus articulaciones espectrales, extendió una mano hacia mí. En ella sostenía una ficha. Una simple ficha de cartulina de biblioteca. La tormenta de libros se detuvo en seco. Todo quedó suspendido en un silencio expectante. Me levanté, temblando, hipnotizado. Di un paso hacia él. Tomé la ficha de su mano fría, una frialdad que quemó mi piel y dejó una marca de escarcha en mis dedos. Miré la ficha. El título escrito en ella, con mi propia letra, la letra que yo usaría en el futuro, decía: El viajero que nunca regresó. La verdadera historia del scriptorium. Y en el campo de autor decía: Alejandro. Lo entendí todo en ese segundo. Al agradecerle, al romper el tabú, al pronunciar su nombre, yo no lo había liberado. Lo había validado. Había reconocido su existencia y, al hacerlo, había aceptado su legado. Había firmado el contrato. Yo era el siguiente. Sebastián, el archivero silencioso, no sonrió. Simplemente asintió, una sola vez, con una solemnidad devastadora. Luego comenzó a retroceder. Se dio la vuelta y caminó hacia la oscuridad de las estanterías del fondo, que parecían abrirse para recibirlo como una boca negra. Lo vi desaparecer, disolviéndose en la penumbra y el polvo, no con prisa,
sino con la quietud resignada de quien acaba de pasar una antorcha pesada y ardiente a otro corredor. Salí de allí corriendo. Dejé la ficha en el suelo, dejé mis cosas, dejé mi abrigo. Subí las escaleras de caracol tropezando, respirando el aire viciado como si fuera veneno, hasta que irrumpí en el vestíbulo principal de la biblioteca, bajo la luz de seguridad y la mirada sorprendida del guardia nocturno. Nunca volví a bajar. Renuncié por correo electrónico al día siguiente. Me mudé de apartamento. Traté de alejarme lo más posible de ese edificio victoriano y sus cimientos podridos, pero uno no escapa de la biblioteca. No realmente. El frío nunca me ha dejado. No importa cuántas capas de ropa use, mis huesos siempre están helados, como si el núcleo de mi temperatura corporal hubiera sido reemplazado por el aire del sótano. El olor a papel viejo, a moho y a olvido, es ahora parte de mi piel. No puedo lavarlo. Mis novias lo notan, mis amigos lo notan. Huelo a libro cerrado. Ya no leo, ya no busco conocimiento. Tengo miedo de lo que pueda encontrar en las páginas. Pero sé que él sigue allí, y sé que nuestro trato no ha terminado. A veces, cuando la culpa y la obsesión me ganan, paso por delante de la biblioteca de madrugada. Dejo una ficha anónima en el buzón de devoluciones, con un título falso, un libro que no existe. Es mi forma de decirle que sigo aquí, que no he olvidado. Y al día siguiente, invariablemente, encuentro esa misma ficha deslizada por debajo de la puerta de mi nuevo apartamento, a kilómetros de distancia. Siempre tiene una nota de Sebastián. Una sola palabra, escrita en esa tinta marrón y oxidada, con esa caligrafía temblorosa y antigua. Incompleto. Él está esperando. Está esperando que regrese y complete el índice de los libros perdidos que él nunca pudo terminar. Está esperando, con una paciencia de siglos, que yo baje las escaleras por última vez, me siente en su escritorio y acepte mi lugar como el nuevo guardián del olvido. Cada noche, el silencio en mi habitación se hace un poco más pesado, un poco más denso, un poco más frío, y yo tengo miedo de estar perdiendo la batalla contra el silencio. Sé que un día, no muy lejano, mi voz se apagará para siempre y solo quedará el sonido de las páginas pasando en la oscuridad. Si te gustó este relato, suscríbete al canal. Cada día desenterramos un miedo nuevo. No querrás perdértelo.